La veterinaria palideció al retirarse de la mesa de reconocimiento, con las manos temblorosas. Señor, susurró con voz apenas audible. Necesita mantener la calma ahora mismo. Esto no es un cachorro. Mark Thompson se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. La pequeña y esponjosa criatura que había estado abrazando durante las últimas 3 semanas estaba sentada inocentemente en la mesa de acero inoxidable, con sus ojos ámbar brillando bajo las luces fluorescentes. ¿Cómo que no es un cachorro?, logró decir con voz entrecortada. La veterinaria cogió el teléfono con manos temblorosas, sin apartar la vista del animal. Llamo al control de fauna. Ahora mismo. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, no olvides darle a me gusta, compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ver más historias de rescate increíbles. Además, deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde lo estás viendo. Nos encanta escuchar a nuestros espectadores de todo el mundo. Ahora, retrocedamos 3 semanas para entender cómo Mark Thompson terminó en la situación más aterradora de su vida. Era una fría mañana de martes a finales de octubre cuando Mark decidió tomar su ruta habitual por Pinewood Forest de camino al trabajo. Mark era un supervisor de construcción de 34 años que vivía en la zona rural de Montana, un hombre que siempre había tenido debilidad por los animales. Su Golden Retriever, Bailey, había fallecido 6 meses antes, dejando un vacío en su hogar que nada parecía llenar. La niebla matutina se aferraba a los árboles mientras la camioneta de Mark avanzaba ruidosamente por el sendero de tierra que atravesaba el bosque. Había tomado este atajo durante años, disfrutando de la tranquila soledad antes de enfrentarse a otro día caótico en la obra. Pero esta mañana era diferente. Mientras sus faros iluminaban el camino, Mark vio algo pequeño y oscuro acurrucado cerca del límite de la arboleda. Disminuyó la velocidad, entrecerrando los ojos por el parabrisas. Al principio, pensó que podría ser una rama o un montón de hojas, pero luego se movió. Mark se detuvo de inmediato y sacó su linterna de la guantera. El aire de noviembre le azotó la cara al bajar de la camioneta. Se acercó con cautela, con el haz de luz rebotando en la oscuridad de la madrugada. Allí, temblando violentamente contra la base de un enorme pino, se encontraba lo que parecía ser un pequeño cachorro. Su pelaje estaba enmarañado y embarrado, y no debía de tener más de unas semanas. El pobrecito gemía suavemente, apenas podía levantar la cabeza. «¡Ay, pobrecito!», murmuró Mark, con el corazón derritiéndose al instante. Siempre le habían dado debilidad los animales en apuros. Se arrodilló lentamente, extendiendo la mano para que el cachorro pudiera olerlo. La criatura se estremeció al principio, pero no intentó huir. Estaba demasiado débil, demasiado frío. Mark podía ver su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. «Tranquilo, amigo. Te tengo», susurró Mark con dulzura. Con cuidado, alzó al cachorro en brazos, notando de inmediato lo sorprendentemente ligero que era. El animal cabía perfectamente en sus manos ahuecadas. Al levantarse, Mark acunó al bulto tembloroso contra su pecho e intentó calentarlo con su calor corporal. El cachorro emitió un extraño y suave gorjeo, casi como el canto de un pájaro mezclado con un gemido. Mark supuso que solo era angustia por haber sido abandonado en el frío. Observó el bosque, buscando cualquier rastro de otros cachorros o de una perra. Nada, solo árboles interminables y la niebla matutina. ¿Quién abandonaría a un animal tan joven en medio de la nada? Estaba a kilómetros del pueblo más cercano. Mark sintió una oleada de ira contra quienquiera que hubiera hecho esto. Pero su principal preocupación era calentar y alimentar al pequeño. Se apresuró a regresar a su camioneta, colocando con cuidado al cachorro en el asiento del pasajero y envolviéndolo en una vieja chaqueta de trabajo que guardaba detrás de los asientos. La criatura se acurrucó en la tela de inmediato, buscando calor. Mark encendió la calefacción de la camioneta y decidió que el trabajo podía esperar. Este cachorro necesitaba ayuda ya. Mientras conducía hacia el pueblo, Mark no dejaba de mirar a su pequeño pasajero. Con la creciente luz del día, pudo ver al cachorro con mayor claridad. Su pelaje era de un inusual color marrón grisáceo con manchas más claras alrededor de lo que supuso que se convertiría en un hermoso pelaje. Las orejas eran desproporcionadamente grandes para su cabeza, y su hocico parecía un poco más puntiagudo que el de la mayoría de los cachorros que había visto, pero Mark lo atribuyó a un mestizaje. «Vas a estar bien», dijo Mark en voz baja. «Te limpiaré, te daré de comer y ya veremos qué hacer contigo». El cachorro, si es que realmente era eso, abrió los ojos brevemente. Mark contuvo la respiración. Esos ojos eran impactantes, un color ámbar brillante que parecía brillar con las luces del tablero.
Nunca había visto ojos de ese color en un perro. Eran hermosos, casi hipnóticos. Mark llegó al estacionamiento de la única tienda de mascotas del pueblo que abría temprano. Dentro, rápidamente agarró provisiones, fórmula para cachorros, biberones, mantas suaves, un transportín pequeño y algunos artículos básicos de aseo. La dependienta, una joven llamada Sara, se entusiasmó con el cachorro cuando Mark lo trajo. «Dios mío, qué chiquitín tan peculiar», exclamó. «¿De qué raza es?» «No estoy seguro», admitió Mark. «Lo encontré abandonado en el bosque esta mañana. Creo que podría ser un mestizo. Quizás una mezcla de husky o lobo perro. Esos ojos son increíbles, ¿verdad?» Sara asintió con entusiasmo. «Son preciosos. Qué suerte que lo hayas encontrado. Asegúrate de llevarlo pronto al veterinario para una revisión». «Claro», asintió Mark, aunque no tenía intención de renunciar al cachorro. Ya sentía que se formaba una conexión. Esta criaturita lo necesitaba, y él necesitaba algo que cuidar de nuevo. De vuelta en casa, Mark preparó un espacio acogedor en su sala con los nuevos suministros. Limpió suavemente al cachorro con agua tibia, quitándole con cuidado los enredos y la suciedad del pelaje. El animal toleró el baño sorprendentemente bien, aunque volvió a emitir esos extraños ruidos cada vez que Mark tocaba ciertas zonas. Después de secarlo, Mark intentó alimentarlo con la fórmula para cachorros. La criatura estaba hambrienta y bebía con avidez del biberón. Mark sonrió, sintiendo esa calidez familiar de cuidar a algo indefenso e inocente. «Creo que te llamaré Scout», decidió Mark, pasando un dedo suavemente por la cabeza del cachorro. «Porque te encontré explorando en el bosque». Los ojos ámbar de Scout se clavaron en el rostro de Mark y, por un instante, algo brilló en esa mirada. Algo salvaje, algo antiguo, algo que debería haberle advertido a Mark de que nada de esta situación era lo que parecía. Pero Mark, exhausto por la emotiva mañana y ya estableciendo un vínculo con su nuevo compañero, pasó por alto todas las señales. No tenía ni idea de que acababa de traer algo peligroso a su casa. Algo que no debía domesticarse. Algo que, en pocas semanas, haría que los veterinarios llamaran a las autoridades y los expertos llegaran a su tranquilo pueblo de Montana. El rescate que parecía una bendición estaba a punto de convertirse en la experiencia más aterradora de Mark Thompson. La primera semana con Scout transcurrió entre noches de insomnio y horarios de alimentación constantes. Mark se había tomado unos días libres en el trabajo para dedicarse a cuidar de su nuevo compañero, y la transformación fue notable. Scout ganó peso rápidamente, su pelaje se volvió más brillante y su energía se disparó. Pero a medida que Scout se hacía más fuerte, Mark empezó a notar cosas que no cuadraban. La tercera noche, Mark se despertó con ruidos extraños provenientes de la sala. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y la casa estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Los sonidos no se parecían a nada que hubiera oído de un cachorro antes. No eran ladridos ni gemidos, sino una serie de agudos aullidos y chirridos que resonaban en la casa silenciosa. Mark se tambaleó fuera de la cama y bajó las escaleras. Lo que vio lo hizo detenerse en la puerta. Scout estaba completamente despierto, de pie en medio del suelo de la sala, en una postura de caza que Mark solo había visto en documentales de vida silvestre. El cuerpo del cachorro estaba pegado al suelo, sus enormes orejas apuntaban hacia adelante con gran atención, y sus ojos ámbar estaban fijos en algo que Mark no podía ver. La cabeza de Scout se movía con movimientos bruscos y rápidos, siguiendo algo invisible al otro lado de la habitación. «Explorador», llamó Mark suavemente. La cabeza del cachorro se dirigió hacia él con una velocidad sobrenatural, y por un instante, Mark vio algo en esos ojos que le heló la sangre. No era la mirada dulce e inocente de un perro doméstico. Era la mirada depredadora de un cazador salvaje. Entonces, con la misma rapidez, el momento pasó. La cola de Scout empezó a menearse y se acercó a Mark con el típico entusiasmo de un cachorro, saltando a sus patas y emitiendo sonidos alegres. Mark rió, sacudiéndose la extraña sensación. «Eres un muchachito raro, ¿verdad?», dijo, alzando a Scout. «Seguro que solo has tenido un sueño o algo así. Pero ese no sería el último incidente extraño». Para la segunda semana, Scout había más que duplicado su tamaño. Mark estaba impresionado por lo rápido que crecía el cachorro, aunque parecía inusualmente rápido incluso para una raza grande. Las patas de Scout se estaban volviendo desproporcionadamente largas, y sus patas parecían enormes en comparación con su cuerpo. Los hábitos alimenticios eran otro enigma. Mark había cambiado a Scout a alimento blando para cachorros, pero Scout mostraba una preferencia abrumadora por la carne cruda. Cada vez que Mark preparaba pollo para la cena,
Scout se volvía completamente loco, no con la excitación típica de un cachorro, sino con una intensidad casi frenética que rayaba en la agresividad. Una noche, Mark cometió el error de dejar un paquete de carne picada cruda en el mostrador mientras contestaba el teléfono. Cuando regresó menos de 2 minutos después, Scout, de alguna manera, había saltado al mostrador, una hazaña impresionante para un animal tan joven, y había roto el paquete. El cachorro devoraba la carne cruda con una ferocidad que sobresaltó a Mark. «Scout. No». Mark corrió hacia él, pero Scout le gruñó. Gruñó de verdad. Un sonido profundo y gutural que ningún cachorro debería poder emitir. El pelaje de Scout se erizó, y sus ojos ámbar brillaron con una advertencia. Mark se quedó paralizado, genuinamente asustado por primera vez. No era la posesividad de un cachorro por la comida. Era algo primitivo, algo peligroso. «Explorador», dijo Mark con firmeza, intentando proyectar una confianza que no sentía. «Suéltalo». Durante varios tensos segundos, Scout lo miró fijamente, con la carne colgando de sus mandíbulas y los músculos tensos como si se preparara para defender su presa. Luego, poco a poco, el cachorro se relajó. Los gruñidos cesaron, el pelaje se aplanó y Scout dejó caer la carne, con aspecto casi confundido por su propio comportamiento. Mark limpió el desastre con cuidado, con las manos ligeramente temblorosas. Se dijo a sí mismo que era un comportamiento normal de cachorro, que Scout solo tenía agresividad alimentaria por haber pasado hambre en el bosque. Pero en el fondo, una voz empezaba a susurrar que algo andaba muy mal. Los cambios físicos continuaron rápidamente. Al final de la segunda semana, las orejas de Scout habían crecido aún más y eran más puntiagudas. El hocico era definitivamente más largo que cualquier cachorro que Mark hubiera visto jamás. La cola era gruesa y tupida, y la forma de moverse de Scout se estaba volviendo menos perruna y más. Algo más. La agilidad de Scout era extraordinaria. El cachorro podía saltar a alturas increíbles y aterrizar con un equilibrio perfecto. Podía correr a velocidades que parecían imposibles para su tamaño. ¿Y la trepada? Mark llegó a casa un día y encontró a Scout encaramado en su estantería de casi 2 metros, tras haber trepado los muebles para llegar allí. «Eso no es normal», murmuró Mark, mirando a Scout, quien observaba tranquilamente la habitación desde su posición elevada, como un gato, o como un lobo vigilando su territorio. Los comportamientos nocturnos se acentuaron. Scout era casi completamente nocturno ahora, durmiendo la mayor parte del día y volviéndose activo al atardecer. Mark se despertaba y encontraba a Scout sentado inmóvil junto a la ventana, con esos brillantes ojos ámbar fijos en la oscuridad exterior, observando, esperando, como si escuchara sonidos que Mark no podía oír. Una noche, Mark decidió vigilar a Scout con más atención. Fingió irse a la cama, pero en lugar de eso, bajó sigilosamente las escaleras y observó desde el pasillo oscuro. Lo que presenció le dejó la boca seca. Scout practicaba comportamientos de caza. El cachorro acechaba sombras, se abalanzaba a la velocidad del rayo y luego sacudía la cabeza con violencia, como si le rompiera el cuello a una presa. Los movimientos eran demasiado practicados, demasiado instintivos, demasiado perfectos. No eran comportamientos aprendidos de una perra. Eran técnicas de caza innatas. Y luego estaban las vocalizaciones. Scout rara vez ladraba como un perro normal. En cambio, emitía una gama de sonidos que Mark nunca había oído en ningún animal doméstico: aullidos, gorjeos y ese extraño chirrido. A veces, tarde por la noche, Scout apuntaba el hocico al techo y emitía un aullido largo y espeluznante que le erizaba los pelos de la nuca. Sus vecinos también empezaron a comentar. La señora Henderson, de al lado, detuvo a Mark una mañana cuando salía para el trabajo. «Mark, querido, no quiero entrometerme, pero, ¿qué tipo de perro dijiste que rescataste?» Parecía nerviosa, agarrando su bolso. «No estoy del todo seguro», admitió Mark. «Probablemente sea una raza mixta». «¿Por qué?» La señora Henderson miró a su alrededor como si temiera que alguien la oyera. «Son solo los ruidos nocturnos. No se parecen a ningún perro que haya oído antes. Mi esposo pensó que podría haber lobos por la zona. Estábamos preocupados». «Oh, no, es solo Scout», se rió Mark, intentando sonar despreocupado. «Es solo un cachorrito con una voz única». Pero la señora Henderson no parecía convencida. «Si tú lo dices, querida. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo?» Mientras ella se alejaba, Mark sintió un frío nudo de preocupación en el estómago. ¿Cuidado con qué? ¿Con su propio cachorro? Esa tarde, Mark decidió investigar.
Se sentó frente a su computadora y empezó a buscar información sobre diferentes razas de perros, intentando encontrar algo que se ajustara a la apariencia y el comportamiento de Scout. Los híbridos de lobo y perros surgían con frecuencia. Mark estudió imágenes y descripciones, y aunque había algunas similitudes, algo seguía sin encajar. Las orejas de Scout eran demasiado grandes, los ojos de un ámbar demasiado intenso, la estructura facial demasiado estrecha. Amplió su búsqueda a cánidos salvajes, coyotes, zorros, chacales. Su corazón se aceleró al recorrer las imágenes. Algunas especies de zorros, en particular el aguaraguazú y ciertos perros salvajes, tenían rasgos que le recordaban a Scout. Pero no podía ser. Eran animales salvajes, no mascotas. No aparecían simplemente en los bosques de Montana como cachorros indefensos. ¿O sí? Las manos de Mark se cernían sobre el teclado mientras una idea aterradora lo asaltaba. ¿Y si Scout no era un cachorro? ¿Y si había rescatado algo que nunca debió ser domesticado? ¿Y si, a pesar de sus buenas intenciones y su genuino amor por esta criatura, estaba criando algo peligroso? Miró a Scout, que estaba acurrucado en el sofá, con el aspecto de un inocente cachorrito echando una siesta. Sus grandes ojos ámbar se abrieron y se encontraron con su mirada, y la cola de Scout golpeó alegremente contra los cojines. Mark sonrió a pesar de sus preocupaciones. Probablemente solo estoy siendo paranoico, se dijo. Eres especial, ¿verdad, Scout? Pero esa noche, todo cambiaría. Esa noche, Mark presenciaría algo que finalmente lo convencería de que necesitaba ayuda profesional. Esa noche, se daría cuenta de que la criatura que dormía en su casa era algo mucho más extraordinario, y mucho más peligroso, de lo que jamás había imaginado. Y el tiempo corría. Porque, fuera lo que fuese Scout, crecía rápidamente. Y cada día que pasaba, se volvía menos cachorro y más depredador. Ocurrió un jueves por la noche, exactamente 3 semanas después de que Mark encontrara a Scout en el bosque. Mark había invitado a su amigo Hake a cenar y a conocer a su nuevo cachorro. Hake era un compañero de construcción, un tipo práctico y sensato que conocía a Mark desde hacía años. Mark pensó que otra persona conociera a Scout podría calmar sus crecientes preocupaciones. Tal vez Hake confirmaría que solo le estaba dando demasiadas vueltas, que Scout era simplemente un mestizo inusual pero inofensivo. Hake llegó sobre las 7, con un six-pack de cervezas y su típica sonrisa afable. Bueno, ¿dónde está ese misterioso cachorro del que he oído hablar?, preguntó mientras Mark abría la puerta. Está por aquí, respondió Mark, haciéndose a un lado para dejar entrar a Hake. Scout, ven aquí, chico. Scout salió de la cocina y Mark notó algo diferente de inmediato. El lenguaje corporal del cachorro era tenso, cauteloso. Tenía las orejas hacia atrás y se movía en una postura baja y acechante que Mark había visto antes, pero nunca dirigida a una persona. «¡Wow!», dijo Hake, deteniéndose en seco. ¿Ese es tu cachorro? Scout se quedó paralizado, con la mirada fija en Hake sin pestañear. Un rugido sordo comenzó en lo profundo del pecho del cachorro. No era exactamente un gruñido, pero definitivamente no era amistoso. Scout, no pasa nada, dijo Mark rápidamente, interponiéndose entre ellos. Hake es un amigo. Pero Scout no respondía a las palabras tranquilizadoras de Mark. De hecho, la postura del cachorro se volvió más agresiva. El pelaje de su lomo se erizó, haciendo que Scout pareciera el doble de grande. Esos ojos ámbar habían adquirido esa mirada salvaje y depredadora que Mark había visto con más frecuencia. Hake levantó lentamente las manos en un gesto apaciguador. «Hola, pequeñín. No voy a hacerte daño». Fue entonces cuando Scout se abalanzó. El cachorro se movía a una velocidad asombrosa, cubriendo la distancia de un solo salto poderoso. Tenía las fauces abiertas, mostrando los dientes, apuntando directamente a la pierna de Hake. Mark reaccionó por puro instinto, lanzándose hacia adelante y atrapando a Scout en el aire, envolviendo sus brazos alrededor del animal que gruñía y se retorcía. «Dios mío». Hake se tambaleó hacia atrás, pálido. «Mark, ¿qué demonios?». Scout luchaba contra Mark con una fuerza que parecía imposible para su tamaño. El cachorro se retorcía y mordía, emitiendo esos sonidos aterradores. No ladridos, sino algo entre un chillido y un gruñido, que les helaba la sangre a ambos. Mark forcejeaba por mantener su agarre, sintiendo las garras de Scout arañándole los brazos. «Hake, el baño. Abre la puerta», gritó Mark, mientras forcejeaba con Scout por el pasillo. Hake se adelantó y abrió la puerta del baño de golpe.
Mark prácticamente arrojó a Scout dentro y cerró la puerta de golpe, apoyándose en ella mientras el cachorro se lanzaba contra el otro lado, arañando y gritando de rabia. Ambos hombres estaban de pie en el pasillo, respirando con dificultad y mirándose en estado de shock. ¿Qué demonios es esa cosa?, exclamó Jake, mirando la puerta del baño que se estremecía bajo el ataque de Scout. Eso no es un cachorro, tío. Los brazos de Mark sangraban por múltiples rasguños. Tenía la camisa rota. Le temblaban las manos. No sé, admitió, con la voz apenas un susurro. Pensé que solo era un cachorro. Desde el interior del baño, los sonidos de Scout cambiaron gradualmente de agresivos a algo que sonaba casi como llanto. Sonidos agudos y tristes que rompieron el corazón de Mark mientras el miedo corría por sus venas. Tienes que llamar a control de animales, dijo Jake con firmeza, retrocediendo hacia la puerta principal. Ahora mismo. Esa cosa intentó atacarme. ¿Y si hubiera sido un niño? Mark, podrían demandarte. Diablos, esa cosa podría lastimar gravemente a alguien. Lo sé, lo sé. Mark se pasó las manos por el pelo, intentando pensar con claridad. Pero nunca había hecho algo así. Quizás solo tenía miedo. Eres un desconocido y... Mark, la voz de Jake sonaba seria, casi enfadada. Escúchate. Estás poniendo excusas por un animal que acaba de intentar morderme. Ese no es el comportamiento normal de un cachorro. Es el comportamiento de un depredador. Tienes que afrontar la realidad. Después de que Jake se fuera, acortando la velada y obligándole a Mark a prometer que haría algo con Scout, Mark se quedó solo en el pasillo, escuchando los ruidos que provenían del baño. Scout se había calmado, solo oía suaves gemidos y ocasionales arañazos en la puerta. La mente de Mark estaba a 1000 por hora. Pensó en las últimas 3 semanas, todos los comportamientos extraños, los rasgos físicos inusuales, los episodios cada vez más agresivos. Pensó en la cara de preocupación de la señora Henderson, en lo rápido que estaba creciendo Scout, en esos ojos ámbar que a veces parecían tan extraños. Sacó su teléfono y empezó a buscar de nuevo, pero esta vez con palabras clave diferentes: rescate de animales salvajes, identificación de mascotas exóticas, caninos peligrosos. Los resultados le dieron un vuelco en el estómago. Tras una hora de investigación cada vez más frenética, Mark finalmente tomó una decisión. Mañana por la mañana, a primera hora, llevaría a Scout a ver a la doctora Patricia Chen, la veterinaria con más experiencia del condado. Había trabajado con animales salvajes antes de dedicarse a la práctica privada. Si alguien podía decirle quién era realmente Scout, esa era ella. Mark abrió lentamente la puerta del baño, listo para cerrarla de golpe si era necesario. Scout estaba acurrucado en un rincón, con un aspecto pequeño y lastimoso de nuevo. La agresividad había desaparecido por completo. Cuando Scout vio a Mark, el cachorro meneó la cola con vacilación. «Ven aquí», dijo Mark suavemente, arrodillándose. Scout se acercó con cautela y se apretó contra el pecho de Mark, emitiendo esos tristes gemidos. Mark abrazó al animal, sintiendo sus rápidos latidos contra sus manos. «¿Qué eres?», susurró Mark. «¿Qué traje a mi casa?». Esa noche, Mark apenas durmió. Había instalado una barrera para bebés para mantener a Scout confinado en la cocina, pues ya no confiaba del todo en el animal. Cada sonido lo despertaba sobresaltado, preguntándose si Scout intentaba escapar, preguntándose si despertaría y encontraría esos ojos ámbar mirándolo en la oscuridad. Al amanecer, Mark ya estaba vestido y listo. Scout pareció percibir que algo no era como antes. El cachorro estaba inusualmente tranquilo, observando a Mark con una inteligencia demasiado avanzada para un animal joven. «Vamos a ver a una doctora», le dijo Mark a Scout mientras metía con cuidado al animal en una jaula. «Nos va a ayudar a averiguar qué es lo que tienes. Todo va a salir bien». Pero mientras Mark conducía hacia la clínica veterinaria del Dr. Chen, agarrando el volante con fuerza, en el fondo sabía que nada iba a salir bien. Fuera lo que fuese Scout, era evidente que quedarse con esta criatura ya no era seguro. Pensarlo le partía el corazón, pero después de anoche, ya no podía negar la realidad. Había creado un vínculo con Scout. Amaba a esta extraña y salvaje criatura. Pero el amor no bastaba cuando la criatura que amaba podía ser peligrosa. La clínica del Dr. Chen era un edificio moderno a las afueras de la ciudad. Mark había llamado con antelación, explicando que tenía una urgencia con un animal rescatado y un comportamiento inusual. La recepcionista le había hecho un hueco para la primera cita del día. Mientras Mark cargaba la jaula de Scout por la puerta principal, la recepcionista levantó la vista con una sonrisa profesional que se desvaneció al ver al animal dentro.
Ah, dijo en voz baja. Puede volver enseguida. El doctor Chen le espera en la sala de reconocimiento número 2. El pasillo parecía interminable. Scout volvía a emitir esos sonidos, pegado a la parte trasera del portabebés. Mark sentía el corazón latirle con fuerza al abrir la puerta de la sala de reconocimiento. La doctora Patricia Chen era una mujer de unos 50 y tantos años, de mirada amable y cabello con mechas plateadas, recogido en una práctica coleta. Levantó la vista de su tableta y le sonrió a Mark. «Buenos días, señor Thompson. Tengo entendido que tiene un caso de rescate inusual». «Eso es decir poco», dijo Mark, dejando el transportín en la mesa de reconocimiento. «Lo encontré hace 3 semanas en el bosque. Creí que era un cachorro, pero ahora no estoy tan seguro». La expresión de la doctora Chen seguía siendo agradable y profesional al acercarse al porteador. «Bueno, echemos un vistazo y veamos qué estamos». Se detuvo a media frase mientras miraba por la puerta del transportín. Su rostro se quedó completamente inmóvil. El color desapareció lentamente de sus mejillas. Su mano, que buscaba el pestillo del transportín, empezó a temblar. «¿Doctor Chen?», preguntó Mark con nerviosismo. «¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa?». La veterinaria retrocedió lentamente, sin apartar la vista del transportín. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. «Señor Thompson, necesito que se aleje con mucho cuidado del transportín». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es?». La doctora Chen se dirigió a su escritorio con movimientos pausados y controlados, extendiendo la mano hacia el teléfono. «Llamaré al control de fauna silvestre. Y posiblemente a la policía». «¿Policía?». La voz de Mark se quebró. «¿Por qué llamarías a la policía?». La doctora Chen se giró para mirarlo, y Mark vio algo en sus ojos que nunca esperó ver en la tranquila y profesional veterinaria. Miedo. Miedo puro y genuino. «Señor Thompson», dijo con mano temblorosa al contestar el teléfono, «no rescató a un cachorro. Lo que lleva en ese transportín es uno de los depredadores más peligrosos de Norteamérica. Y si lo que creo que estoy viendo es correcto, está violando al menos una docena de leyes de protección de la vida silvestre, lo supiera o no». Mark sintió que la habitación se inclinaba. «¿Qué dices? ¿Qué es Scout?». La doctora Chen marcó un número, con la mirada fija entre Mark y el porteador. «Digo, señor Thompson, que ha estado viviendo con un animal salvaje que, si no me equivoco, no se ha visto en esta región en más de 50 años. Y a medida que madura, se vuelve cada vez más agresivo, territorial y mortal». El teléfono sonó una vez antes de que alguien contestara. Mark escuchó la voz de la doctora Chen como si viniera muy lejos. «Sí, soy la doctora Patricia Chen de la clínica veterinaria Pinewood. Necesito que envíe un equipo de fauna silvestre de inmediato. Tengo una situación que requiere atención urgente. Se trata de...». Hizo una pausa, mirando a Scout a través del portabebé, lo que creo que es un lobo rojo joven, posiblemente en peligro de extinción. Y un civil lo ha estado albergando durante 3 semanas. «¿Lobo rojo?». Las palabras resonaron en la mente de Mark. Scout era un lobo rojo. No un cachorro. No un perro. Un lobo. Uno de los depredadores más esquivos y peligrosos del país. Y lo había estado abrazando. Dormía con él en la misma casa. Lo amaba. «Dios mío», suspiró Mark, hundiéndose en la silla más cercana. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Los siguientes 45 minutos transcurrieron en un caos controlado. La doctora Chen mantuvo a Mark y Scout en la sala de reconocimiento, pero se quedó junto a la puerta, claramente lista para salir corriendo si Scout mostraba algún signo de agresión. Explicó, con voz temblorosa a pesar de su formación profesional, exactamente a qué se enfrentaban. «Los lobos rojos fueron declarados extintos en estado salvaje en 1980, dijo la doctora Chen, sin apartar la vista del portabebé. «Hay un programa de reintroducción, pero se supone que solo están en zonas específicas de Carolina del Norte y Tennessee. Encontrar uno aquí en Montana es imposible. No debería estar ocurriendo. Pero si están en peligro, ¿no son buenas noticias?», preguntó Mark desesperado, buscando algo positivo. «Encontré uno. Lo he estado cuidando». «Señor Thompson», interrumpió amablemente el doctor Chen, «entiendo que tenía buenas intenciones, pero los lobos rojos no son perros. No se pueden domesticar. A medida que Scout madure, su agresividad aumentará. Su comportamiento territorial se volverá abrumador. Y usted, por mucho que haya creado un vínculo, acabará siendo visto como una amenaza o como una presa». Las palabras impactaron a Mark como golpes físicos. Presa. La adorable y esponjosa criatura que había rescatado podría algún día verlo como presa.
También está el tema legal, continuó el Dr. Chen. Mantener una especie en peligro de extinción sin los permisos ni las instalaciones adecuadas es un delito federal. Podría enfrentarse a multas cuantiosas, incluso a penas de cárcel. No lo sabía, protestó Mark. Creía que estaba salvando a un cachorrito. Te creo, dijo la doctora Chen, con voz más suave. Pero eso no cambia lo que es Scout, ni lo que debe suceder a continuación. Mark miró el portaequipajes, donde Scout se había quedado en un silencio inquietante. Sus ojos ámbar se veían a través de la reja de la puerta, observando, siempre observando. ¿Qué le pasará? Antes de que el Dr. Chen pudiera responder, oyeron vehículos estacionarse afuera. Por la ventana, Mark vio 3 camiones, uno con el letrero Montana Wildlife Services, otro con US Fish and Wildlife Service y el tercero de la policía estatal. Ya están aquí, dijo el Dr. Chen, dirigiéndose a la puerta. Por favor, señor Thompson, deje que se encarguen de esto. Son profesionales capacitados. La puerta se abrió y entró un equipo de 6 personas, agentes de vida silvestre con equipo especializado que llevaban equipos que Mark reconoció de documentales sobre la naturaleza, postes para pescar, guantes protectores, cajas de transporte seguras e incluso pistolas tranquilizantes. Los guiaba una mujer alta, de rasgos curtidos y mirada penetrante e inteligente. Se presentó como la directora Sara Martínez, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Su mirada se fijó de inmediato en el portador sobre la mesa de reconocimiento. Dr. Chen, hizo bien en llamarnos, dijo el director Martínez, acercándose lentamente al portaaviones. Si esto es lo que cree, tenemos un problema grave. Se arrodilló junto a la mesa, mirando por la puerta del transportista. Mark vio cómo su rostro cambiaba de curiosidad profesional a asombro absoluto. Dios mío, susurró. De verdad es un cachorro de lobo rojo. Quizá tenga 3 o 4 meses. ¿Cómo es posible? Eso es lo que me gustaría saber, dijo una voz áspera desde la puerta. Un policía estatal entró con un bloc de notas en la mano. ¿Es el señor Thompson? Necesito hacerle algunas preguntas sobre dónde y cuándo encontró a este animal. Durante los siguientes 20 minutos, Mark contó toda la historia, cómo encontró a Scout en el bosque, asumiendo que era un cachorro abandonado, las 3 semanas de comportamiento cada vez más extraño, el ataque de anoche a Hackey, y finalmente, la decisión de esta mañana de llevar a Scout a un veterinario. La directora Martínez escuchó atentamente, preguntando ocasionalmente detalles específicos sobre el lugar donde Mark había encontrado a Scout. Estaba particularmente interesada en la zona exacta del bosque de Pinewood. Esa región está a más de 3.000 kilómetros de cualquier población conocida de lobos rojos, dijo, abriendo mapas en su tableta. Es imposible que un cachorro tan joven haya recorrido esa distancia. Lo que significa... ¿Y qué significa eso?, preguntó Mark, con esperanza ardiendo en su pecho. Quizás había una explicación que lo hiciera menos terrible. Lo que significa que podría haber una población reproductora que desconocíamos, dijo la directora Martínez, con emoción y preocupación en la voz. O alguien trajo lobos ilegalmente a esta zona y escaparon. En cualquier caso, esto es grave. Uno de los agentes de vida silvestre, un joven llamado Chris, había estado examinando cuidadosamente a Scout a través del portabebé durante esta conversación. Director Martínez, necesita ver esto. Todos se apiñaron alrededor mientras Chris señalaba características específicas. Fíjense en el tamaño de las orejas en relación con el cráneo, la longitud del hocico, la estructura de las patas. Y estas marcas. Señaló el patrón de coloración en el pelaje de Scout. Este no es un lobo rojo cualquiera. Basándonos en estas características, podría pertenecer a uno de los linajes originales. La diversidad genética que hemos estado intentando preservar. ¿Estás diciendo que este lobo tiene valor genético?, preguntó Mark, sin comprender del todo, pero sintiendo que era importante. Potencialmente muy valioso, confirmó la directora Martínez. El programa de cría en cautiverio ha estado lidiando con cuellos de botella genéticos. Si Scout representa a una población previamente desconocida con genética diversa, negó con la cabeza con asombro. Esto podría ser justo lo que necesita el programa de recuperación. A pesar de las circunstancias, Mark sintió un extraño orgullo. Scout no era un animal rescatado cualquiera. Era potencialmente crucial para salvar a toda una especie. Pero las siguientes palabras del director Martínez lo devolvieron a la realidad. Señor Thompson, necesito ser muy claro con usted. Scout no puede quedarse con usted. Lo trasladaremos hoy a un centro especializado en especies en peligro de extinción. Será puesto en cuarentena, examinado
y finalmente, integrado al programa de cría. ¿Puedo visitarlo? Preguntó Mark con la voz entrecortada. ¿Puedo volver a verlo? La expresión del director se suavizó. Lo siento. Es mejor para Scout que hagamos una ruptura definitiva. Seguir en contacto contigo solo lo confundiría y dificultaría la transición. Necesita estar con los de su especie, aprendiendo comportamientos de lobo, no estrechando lazos con los humanos. Mark sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Lo entiendo. Solo, quiero lo mejor para él. Lo sé, dijo el director Martínez con amabilidad. Y lo que hiciste, pedir ayuda cuando te diste cuenta de que algo andaba mal, fue lo correcto. Mucha gente habría seguido intentando que funcionara, y alguien podría haber resultado gravemente herido. El equipo comenzó a prepararse para el transporte de Scout. Instalaron una caja más grande y segura y la trasladaron con cuidado del transportín de Mark. Durante todo el proceso, Scout se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Sus ojos ámbar observaban todo con una inteligencia que parecía comprender que este era un punto de inflexión. Cuando finalmente metieron a Scout en la caja de transporte, Mark preguntó si podía despedirse. El director Martínez dudó un momento y asintió. «Rápido». Mark se arrodilló junto a la caja, mirando a Scout por última vez. El cachorro de lobo, no cachorro, se recordó, cachorro de lobo, lo miró fijamente. Por un instante, la cola de Scout se movió ligeramente, y Mark habría jurado que lo reconoció en esos ojos desorbitados. «Lo siento, Scout», susurró Mark. «Siento no poder darte lo que necesitas. Pero estarás bien. Estarás con los tuyos. Ayudarás a salvar a tu especie». Se le quebró la voz. «Y nunca te olvidaré». Scout emitió uno de esos suaves sonidos chirriantes, presionando contra la puerta de la caja como si intentara acercarse a Mark una última vez. Entonces, el equipo de vida silvestre levantó la caja y llevó a Scout hacia los camiones que esperaban. Mark se quedó paralizado, observando por la ventana de la clínica cómo subían a Scout al vehículo especializado. Observó hasta que los camiones se alejaron, llevándose a Scout de su vida para siempre. La sala de examen parecía increíblemente vacía. Los días posteriores a la partida de Scout fueron algunos de los más difíciles de la vida de Mark. La investigación sobre cómo un cachorro de lobo rojo llegó a Montana se intensificó. El director Martínez llamó a Mark varias veces para informarle sobre la búsqueda en Pinewood Forest. Un equipo de expertos en vida silvestre peinó la zona donde Mark había encontrado a Scout, buscando indicios de otros lobos, guaridas o evidencia de tráfico ilegal de fauna silvestre. Al cuarto día de la captura de Scout, el director Martínez llamó con noticias. «Señor Thompson, pensé que le interesaría saber qué encontramos». Mark agarró el teléfono con fuerza. «¿Encontraste más lobos?» «No», dijo Martínez, y Mark percibió la mezcla de decepción y confusión en su voz. «Encontramos algo más. Evidencia de un vehículo particular. Huellas de neumáticos que conducen al lugar exacto donde encontraron a Scout. Y...» hizo una pausa. «Encontramos una caja de transporte dañada, parcialmente enterrada a unos 50 metros de donde estaba Scout». «¿Qué significa eso?», preguntó Mark. «Significa que Scout probablemente estaba siendo transportado ilegalmente, probablemente comprado en el mercado negro a alguien relacionado con el programa de cría. Estamos investigando una posible corrupción dentro de las instalaciones. El vehículo se averió o tuvo un accidente, y de alguna manera Scout escapó. Los traficantes debieron entrar en pánico y abandonar la zona. Así que Scout no nació aquí de forma natural», dijo Mark en voz baja. «Fue robado. Probablemente. Pero aquí está lo increíble, señor Thompson. Cuando llevamos a Scout a las instalaciones y le hicimos pruebas genéticas, descubrimos que es aún más valioso de lo que pensábamos inicialmente. Su linaje incluye marcadores genéticos de lobos que creíamos perdidos. Quien lo robó podría haber salvado sin querer una diversidad genética crucial para la especie al llevarnos a descubrir a Scout». A pesar de todo, Mark sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. «Así que sí que es especial». «Extremadamente especial», confirmó Martínez. «Y quiero que sepas que está bien. Ha conocido a otros lobos de su edad en un entorno controlado y se está adaptando rápidamente. Está recordando cómo ser un lobo». «Qué bien», dijo Mark, aunque le dolía el corazón. «Qué bien está». La voz de Martínez se suavizó. «Señor Thompson, sobre la situación legal. Dadas las circunstancias, que desconocía la existencia de Scout, que brindó una atención excelente y que buscó ayuda profesional de inmediato al sospechar que algo andaba mal, el fiscal federal ha decidido no presentar cargos.
Se le clasifica como un buen samaritano que rescató a un animal en peligro de extinción, no como un traficante de vida silvestre. Mark sintió un gran alivio. Gracias. Gracias por decírmelo. Hiciste lo correcto, dijo Martínez. No solo llamaste al Dr. Chen, sino cuidaste de Scout esas 3 semanas. Sin tu intervención, probablemente no habrías sobrevivido. Le salvaste la vida, aunque no de la forma que originalmente pensaste. Tras terminar la llamada, Mark se sentó en su casa en silencio, asimilando todo. Miró el rincón donde había estado la cama de Scout, los juguetes que aún no había guardado, los arañazos en el suelo de madera causados por esas enormes patas de lobo. El timbre sonó, interrumpiendo su ensoñación. Mark abrió y encontró a Jake allí de pie, con aspecto incómodo y sosteniendo un paquete de 6 cervezas. «Hola, amigo», dijo Jake. «Escuché las noticias. Lo de que Scout es un lobo y todo eso. Quería ver cómo estabas». Mark se hizo a un lado para dejarlo entrar. «Estoy bien. Creo. Todavía lo estoy procesando». Se sentaron en la sala y Mark le contó a Jake todo lo sucedido. Al terminar, Jake meneó la cabeza con asombro. «¡Qué locura, amigo! Estuviste viviendo con un lobo de verdad. Durante 3 semanas. Y sobreviviste. Era solo un cachorro», dijo Mark a la defensiva. «Y nunca me hizo daño. Incluso cuando te atacó, fue por instinto, no por malicia». «Aún así», dijo Jake, «tienes que admitir que es una historia de locos. Literalmente rescataste a uno de los animales más raros de Norteamérica pensando que era un cachorrito callejero». Mark se rió a pesar suyo. Visto así, sí, suena bastante increíble. Durante las semanas siguientes, Mark se convirtió en una celebridad local. La historia del obrero que rescató accidentalmente a un cachorro de lobo en peligro de extinción fue noticia regional y luego nacional. Los periodistas lo llamaban constantemente. Las organizaciones ambientalistas querían entrevistarlo. Incluso recibió una carta del gobernador agradeciéndole su contribución involuntaria a la conservación de la vida silvestre. La señora Henderson, de al lado, se disculpó por sospechar y trajo un guisado. «Sabía que algo raro pasaba», dijo, «pero nunca hubiera imaginado que era un lobo». ¡Qué emocionante! 2 meses después de la captura de Scout, Mark recibió un paquete inesperado por correo. Dentro había una carta del director Martínez, junto con fotos y un certificado. La carta decía: «Estimado señor Thompson, quería informarles sobre el progreso de Scout. Se ha integrado con éxito a una manada de lobos rojos jóvenes en nuestras instalaciones de Carolina del Norte. Está sano, prospera y muestra todos los comportamientos naturales que esperamos ver. Las pruebas genéticas confirmaron que posee marcadores únicos que serán cruciales para el programa de cría. En reconocimiento a su contribución al rescate y la supervivencia de Scout, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de se complace en nombrarlo guardián honorario del programa de recuperación del lobo rojo. Recibirá actualizaciones trimestrales sobre el progreso de Scout, sin información de ubicación específica por razones de seguridad. Adjunto fotos recientes. Pensé que te gustaría ver cuánto ha crecido. Señor Thompson, le dio a Scout una oportunidad de vivir. En nombre de toda la comunidad conservacionista, gracias. Atentamente, directora Sara Martínez». Las manos de Mark temblaban al mirar las fotos. Scout era enorme ahora, con su pelaje espeso y hermoso, de pie entre otros lobos en su hábitat natural. Esos ojos ámbar aún brillaban con esa intensidad especial, pero ahora Scout parecía completo, no un cachorro confundido intentando encajar en el mundo humano, sino un magnífico animal salvaje, justo donde pertenecía. Mark tenía la mejor foto enmarcada y la colgaba en la pared de su sala. Cada vez que alguien le preguntaba por ella, les contaba cómo creía haber salvado a un cachorro, pero en realidad había contribuido a salvar a toda una especie. 3 meses después, Mark finalmente adoptó un perro, esta vez un perro de verdad, un Golden Retriever del refugio local al que llamó Bailey Jr. Mientras jugaba con BJ en su patio trasero, lanzando pelotas de tenis y disfrutando de un comportamiento canino normal y predecible, Mark a veces pensaba en Scout. Imaginó a Scout corriendo por el bosque, cazando con su manada, viviendo la vida salvaje que le correspondía. Mark esperaba que Scout recordara, al menos un poco, el tiempo que habían pasado juntos. Esperaba que Scout supiera que el extraño humano que lo había alimentado con biberón y abrazado lo había hecho por amor. Y a veces, en las noches despejadas, Mark se paraba en su porche y escuchaba los sonidos de la naturaleza de Montana. Nunca oía aullidos de lobo. Después de todo,
Los lobos rojos no eran autóctonos de esta zona, pero recordaba los inquietantes gritos de Scout y se sentía agradecido. Agradecido por la experiencia, agradecido por la lección de humildad, agradecido de que Scout estuviera vivo y contribuyendo a la supervivencia de su especie. El veterinario que palideció al ver a Scout tenía razón en asustarse. Mark había estado conviviendo con un depredador salvaje, cometiendo errores peligrosos fruto de la ignorancia y las buenas intenciones. Pero a veces, milagrosamente, las buenas intenciones y la pura suerte se combinan para crear algo hermoso. Scout estaba vivo. Scout prosperaba. Y Mark había jugado un papel crucial en ese resultado, aunque fuera accidentalmente. Mientras Mark rascaba a BJ detrás de las orejas y observaba la puesta de sol sobre el mismo bosque donde había encontrado a Scout, sonrió. Algunas historias de rescate no terminan como uno espera. A veces uno se propone salvar algo, solo para descubrir que lo que realmente está salvando es mucho más grande e importante de lo que jamás imaginó. Y, a veces, el cachorro que crees que estás rescatando resulta ser un lobo raro, precioso y en peligro de extinción que ayudará a garantizar que su especie sobreviva durante las próximas generaciones. Fue un final bastante bueno, incluso si no fue el que Mark había planeado originalmente. ¿Qué opinas de la increíble historia de Mark? ¿Alguna vez has rescatado a un animal que resultó ser algo completamente inesperado? Comparte tus historias en los comentarios. Y si disfrutaste de esta increíble historia de heroísmo accidental, dale a me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más historias de rescate increíbles. Recuerda, siempre consulta con expertos en vida silvestre si encuentras un animal del que no estás seguro. La historia de Mark tuvo un final feliz, pero podría haber sido muy diferente. Respeta la vida silvestre, protege las especies en peligro de extinción y conoce cuándo buscar ayuda profesional. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.